Hola, hola, yo soy Giselle Gutiérrez, trabajadora social y abogada familiar, y esto es Giselle Te Orienta. Sean todas y todos bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre el triste y lamentable caso de Narumi Kurosaki. Y tú te preguntarás, ¿pero quién es Narumi Kurosaki? Más bien la respuesta sería, ¿quién fue Narumi Kurosaki? Narumi fue una estudiante de origen japonés que en 2016 fue dada por desaparecida y posteriormente fallecida a manos de su expareja, el estudiante de origen chileno Nicolás Cepeda, que después de un largo proceso judicial en el que tuvo que Francia presionar por medios diplomáticos a Chile para lograr su extradición, pudo contar con una defensa del nivel de la representación del expresidente francés Nicolas Sarkozy. ¿Cómo comenzó la historia entre Narumi y Nicolás? Bien, en el año 2014, Nicolás Cepeda viajó de Chile a Japón para continuar sus estudios universitarios en la Universidad de Tsukuba, en donde conoce a Narumi y entabla una relación amistosa. Esa relación amistosa se profundiza, se concreta hasta convertirse en una relación de noviazgo en el año 2015. Esta relación se fue materializando entre viajes entre Chile y Japón. No es sino hasta el año 2016 en el que Narumi decide mudarse a Francia y en ese proceso da por terminada su relación con Nicolás. Tras la ruptura de la relación de Narumi y Nicolás, este comenzó a mandarle una serie de mensajes, una serie de recordatorios de lo que fue su relación. Sin embargo, ella no cambió su decisión, se mantuvo firme en que la relación había roto y que él debía mantener las distancias porque ahora ella estaba comenzando una nueva vida. En ese proceso de comenzar una nueva vida, de establecer nuevas relaciones sociales y de amistad, Narumi conoce a Arthur Del Piccolo. Ella hace declaraciones en redes sociales, en su Facebook, a lo cual Nicolás mantuvo el acoso cibernético, pidiéndole que dejara de seguir a Arthur, que se mantuviera alejada de él. Pero bueno, nada de eso sucedió. No fue sino hasta diciembre del año 2016 que Nicolás se traslada de Chile a Besançon, Francia, donde estaba ubicada la universidad donde cursaba estudios Narumi, que se encuentran una última vez. Él le pide tener una última cita, supongo que una especie de cierre de todo el proceso amoroso que ellos habían vivido, y es ahí cuando Narumi tiene el último registro de vida en el que se tiene pruebas en su residencia. Después de que se escucharan gritos y de que no existiera actividad en la habitación de Narumi, Nicolás se devuelve a Chile y no se vuelve a saber absolutamente nada de Narumi hasta que sus familiares en Japón y amigos más cercanos en Francia dan parte a las autoridades de su desaparición. El proceso de investigación de este caso se inicia con la denuncia efectiva de la madre de Narumi y el apoyo que le hicieran las estudiantes compañeras de Narumi dentro de la universidad, dando parte a las autoridades. Es cuando entonces comienza a hacerse una serie de revisiones a la habitación de Narumi y se dan cuenta de que este caso toma un giro de índole penal, dado que en la habitación de Narumi se encontraron rastros de cloro y detergente que era capaz de desaparecer huellas. Sin embargo, Nicolás no fue lo suficientemente cuidadoso porque se encontraron rastros de su ADN en una botella de agua, en una taza de café y además se encontraron otros rastros dactilares dentro del baño de la habitación. Es ahí cuando la policía hace el primer señalamiento hacia la figura de Nicolás Cepeda, la expareja de Narumi. El proceso judicial conllevó a un juicio en el que la investigación determinó que Nicolás Cepeda había hecho una serie de pasos premeditados para atentar contra la humanidad y la corporeidad de Narumi. El primero de ellos fue que antes de encontrarse en su cita, él hizo una compra de un galón de 5 litros de gasolina y además un detergente y cloro industrial para
limpieza industrializada. Asimismo, alquiló un vehículo que fue con el que se movilizó hasta la residencia de Narumi para encontrarse con ella y poder concretar la cita que tenían programada. El GPS del vehículo arrojó que después de estar en la residencia de Besançon, se trasladó a una zona boscosa y es el último registro que se tiene con vida de Narumi. Lo segundo es que las redes sociales de Nicolás determinaron el ciberacoso permanente que él le tenía, no solamente a Narumi, sino a sus redes más cercanas, y además determinó que él hacía constantes amenazas derivadas de la ruptura de la relación. Entonces, este proceso que se alargó por varios años y que además tuvo que contar con la presión del gobierno francés para lograr la extradición desde Chile hasta Francia, conllevó a un intercambio de alegatos duro por ambas partes. Se determinó que en el 2022, tras un largo juicio que llevó la transmisión de 3 usos horarios de manera simultánea, al igual que 3 idiomas, se determinó de manera contundente que todas las acciones que había conllevado el señor Nicolás Cepeda determinaban que había de manera indudable atentado a la vida de Narumi Kurosaki, aún y cuando no existieran rastros del cadáver, porque no se determinó el sitio en donde se pudo haber estado el cadáver. Entonces, la defensa se agarró de eso para decir, si no hay un cuerpo, no hay un delito. Sin embargo, la fiscalía tuvo la férrea posición de determinar de que aún y cuando no existiera el cuerpo, todas las acciones contundentes que ejecutó de manera premeditada el señor Nicolás estaban destinadas a atentar contra Narumi, aún y cuando no existiera prueba del cadáver. Esto conllevó a una sentencia condenatoria de 28 años de prisión, de los cuales 15 debían ser cumplidos en Francia y 13 podían ser cumplidos en Chile a petición de la parte de la defensa. No obstante, hubo un juicio de apelación y en ese juicio de apelación fue altamente mediatizado. Este juicio contó con la presión del ministro de Relaciones Exteriores del gobierno nipón, dada que pues no se estaban obteniendo resultados esperados en el tiempo esperado, que el juicio se había dilatado muchísimo. A esto hay que recordar que se adiciona el tema sanitario con la presencia de la pandemia derivada del COVID y pues implicó que muchas de las partes tuvieran que sensibilizarse con las acciones que habían ocurrido en la intimidad de Narumi y Nicolás. Obviamente esto condujo a las declaraciones de la madre, que se veía notablemente afectada, de las hermanas de Narumi, así como también del padre y la madre de Nicolás, que asumían que su hijo estaba siendo vulnerado sus derechos humanos en una mazmorra en Francia y que lo estaban tratando como un perro. Ambas partes, ambas caras de un mismo caso lamentable. Sin embargo, tras el largo juicio de apelación, se determinó que existía la ratificación de la sentencia que condenaba a 28 años de prisión al ciudadano Nicolás Cepeda por la desaparición y presunta muerte de Narumi Kurosaki. Y esta sentencia tuvo una condición de severidad aún mayor, dado que anula la parte de la sentencia anterior en la que se le permitía a Nicolás pasar los últimos 13 años de prisión en Chile. Por el contrario, esta sentencia obliga a Nicolás a permanecer los 28 años de prisión en Francia. Bueno, esto determinado de que Nicolás Cepeda es un ciudadano chileno que cuenta con los recursos necesarios para poder hacer algunas triquiñuelas, algunos movimientos que pudieran favorecerle. A ver, seamos honestos, nuestros sistemas de justicia latinoamericanos también tienen su dudosa situación con respecto a los niveles de corrupción. ¿Pudiéramos decir que Chile es uno de los países que menos tiene índice de corrupción? Quizás sí, pero no está exento de ello. Y en función de ello, pues la justicia francesa determinó que debía cumplir los 28 años de prisión en Francia, dado que el delito fue cometido en suelo francés. Conclusiones a este caso.
Lamentablemente las conclusiones que podemos dar es que para ningún verdugo ni la distancia ni la separación puede ser una verdadera barrera o un verdadero obstáculo a la hora de querer hacer daño. Estamos hablando de que Narumi Kurosaki tenía un océano de distancia de Nicolás Cepeda. Y no solamente tenía un océano, sino que puso otro continente de distancia entre ella y Nicolás. Y aún así Nicolás consiguió los recursos y los medios para borrar la barrera geográfica y acercarse a Narumi para transgredir y atentar en contra de su integridad personal. Lamentablemente, cuando alguien hace ese tipo de amenazas, pues no nos las debemos tomar a la ligera, porque no sabemos qué puede haber en la psiquis de las personas que están en condición de amenazar a otros por un tema de enamoramiento o obsesión romántica. Entonces no hay que romantizar las amenazas. Es triste y lamentable que estas situaciones todavía sigan sucediendo y que nosotros a estas alturas pues no tengamos la forma de cómo detectar este tipo de amenazas que pueden atentar contra nuestra propia vida. Y evitar acercarnos y relacionarnos con ese tipo de personas. En el 2014, cuando Narumi conoció a Nicolás, no tenía forma de cómo saber que él era posiblemente el que iba a atentar contra su vida. Es que no hay forma, no existe. Pudiera decirse que hay alguna manera de minimizar los riesgos y lamentablemente no es así. No tenemos la verdad con relación a las relaciones humanas y a la psiquis del ser humano y de cómo pueden actuar a momento futuro, porque una cosa es el momento del enamoramiento y otra muy distinta es cuando las personas muestran su verdadero rostro. Eso es lamentable, pero es el riesgo que corremos por el simplemente hecho de ser seres humanos. Otra conclusión a la que podemos llegar es el hecho de que las familias procuran muchísimo evitar que sus hijos sean víctimas de agresiones y sí es importante que nosotros busquemos medios y mecanismos para evitar que nuestros hijos sean víctimas de situaciones de cualquier agresión. Sin embargo, veo lamentable que muchas veces las familias, aún teniendo recursos, no son capaces de poner límites y procurar que sus hijos, lejos de ser víctimas, no se conviertan también en victimarios. Porque es lamentable que tú, como madre o como padre, como entorno, procures que tus hijos se defiendan, pero no también generes valores para que tus hijos no agredan. Esto en función de todas las declaraciones que hizo la mamá de Nicolás con relación al trato que le estaban dando a su hijo en el sistema judicial francés. Sin embargo, dadas las actuaciones premeditadas que tuvo Nicolás que se develaron durante el proceso de investigación, yo me pregunto, ¿esa señora alguna vez, o el entorno familiar de Nicolás, alguna vez se habrá preocupado porque su hijo no agrediera o lastimara a nadie, o no se convirtiera en un hombre capaz de volverse un agresor? Esos son los cuestionamientos que nos debemos hacer a lo largo del modelaje de la personalidad de los individuos, de los niños, adolescentes, a lo largo de su desarrollo, cuando van creciendo. O sea, así como nos preocupamos porque no se conviertan en víctimas, deberíamos preocuparnos en la misma medida porque a futuro no sean posibles victimarios. Y lo último y no menos importante es el hecho de que la víctima logró conseguir justicia en función de su nacionalidad. Suena duro, triste y lamentable decirlo, pero fue así. Es muy importante contar con una nacionalidad poderosa para conseguir justicia. Suena triste, suena lamentable, suena deplorable. Ponle el calificativo que tú le quieras poner. Pero la víctima consiguió justicia porque era de origen japonés y porque el gobierno japonés se abocó en función de que existieran los mecanismos de coerción para que Francia aumentara la presión, se pudiera extraditar de Chile a Francia a Nicolás y pudiera tener un juicio con relación a las pruebas que arrojó la investigación. Si no hubiera sido de esa forma, la víctima no hubiera conseguido justicia. Y esto también en función de los recursos que estaba manejando Nicolás, porque recordemos que Nicolás contó con los recursos para obtener una defensa sólida que lo liberara y lo mantuviera en la impunidad del caso. Si la víctima hubiera sido hispanohablante de cualquier país de América Latina, lamentablemente no hubiera tenido el mismo resultado. Quizás sí, quizás no. Bueno, es algo que podemos dejar para el análisis de cualquiera que pueda relacionarse con el contenido de esta historia. Pero lamentablemente
es una situación que nos pone a analizar con relación a la voluntad política de protección de los ciudadanos que deben de tener los gobiernos en función de su gente. Entonces, bien, llegado a este punto, cuéntame en los comentarios qué te parece este caso, cuáles son tus apreciaciones con respecto al proceso de investigación, con respecto a los recursos, a todo lo que se arrojó durante este proceso. Te leo en los comentarios. Si te ha gustado el contenido de este video, déjamelo saber con un like y suscríbete para más contenido como este. Te mando muchos besos y abrazos digitales desde mi pantalla. ¡Chao!